Amigos, este ventilador gira sin fuerza, hace un zumbido cuando le pones corriente, se calienta, vibra y no arranca, no desarrolla velocidad ni fuerza. No son los bujes, no es el capacitor, no son las bobinas ni es el mecanismo de oscilaciones laterales. Es un problema muy sencillo, no hay que comprar ventilador nuevo, lo podemos resolver con nuestras propias manos. Pues si el video le es de utilidad, regálanos un like, suscríbete y de esa manera nosotros pues podremos gustosamente compartirte más y más sugerencias como esta sencilla que vamos a ver hoy. Vamos a ver, el síntoma que esto muestra en primer lugar es que el eje está duro de girar. Como pueden ver, nosotros le damos un impulso con la mano y el eje no se queda girando, ¿ok? Pero además hay otro detalle muy importantísimo que quiero yo mostrarles en este caso. Vean, da la impresión de que el motor tuvo un derrame de aceite, ¿ven? Pero no de un aceite lubricante para motor de ventilador, ni siquiera huele a aceite de lubricante del que aplicamos en estos motores. Da la impresión que le aplicaron un aceite, no sé si de carro, de moto, pero bueno, pues eso trajo como consecuencia que se endureciera el giro en lugar de suavizarlo como debería ser con el lubricante apropiado. Entonces, esto que estamos viendo acá es un problema muy común. Algunas personas con la buena intención de lubricar el ventilador para que gire mejor en algún momento o algún mantenimiento que le hicieron, aplican un aceite que no es el adecuado. Al final del video les voy a sugerir el tipo de aceite que podemos utilizar o el tipo de lubricante para estos casos. Entonces lo que hay que hacer en este caso es darse a la tarea de desarmar todo el motor y limpiar pieza por pieza muy minuciosamente. Vamos a ver cómo para que esto quede en condiciones óptimas de funcionamiento. Como el primer paso, asegurémonos de que el cable esté desconectado, no vamos a necesitar corriente. Luego quitamos estos dos tornillos para remover esta tapa. Quitamos la tapa entonces y acá podemos ver todavía un poco más la evidencia del causante del problema, que precisamente es un aceite. Me da la impresión que es aceite de motores de gasolina. Entonces, bien, una vez que hemos sacado este tornillo, entonces podemos retirar esta pieza que es la perilla del selector de velocidades y también esta clavija. Esta clavija en algunos ventiladores viene con un tornillo, viene sujeta con un tornillo acá por dentro. Pues en ese caso sería localizar el tornillo y extraerlo con un desatornillador, pero en otros casos viene simplemente metido a presión, como pueden ver. Entonces, en caso de que venga metido a presión, lo que vamos a hacer es tomamos un desatornillador plano y en esta ranura que vemos ahí introducimos la punta y le hacemos un poquito de palanca, no mucho para no dañar la pieza. Mientras vamos haciendo palanca, vamos tirando de la pieza hacia afuera. Ahí va saliendo. ¿Ven? Ahí salió ya la pieza. Ahora sí podemos quitar la cubierta, simplemente la removemos. Vean cómo se ve ahí el aceite y por acá también, como pueden ver, todo esto que ven acá se ve así brillante, pero esto se siente pegajoso, se siente como una pasta, como un pegamento. Aquí también, aquí por todo lado, lo que se siente es pegajoso. Igualmente, pues así de pegajoso está el eje y entre los bujes. Vean cómo todo ese aceite inundó todas las piezas del motor. Entonces, vean señores, aquí lo que queda es desarmar todo esto y lavar pieza por pieza minuciosamente y volver a armar aplicándole el lubricante adecuado. Comencemos entonces quitando este tornillo que hay acá y otro tornillo que hay aquí debajo de esta tapa para separar esta pieza, para que no se estorbe durante el proceso. Entonces, y a continuación podemos quitar los tornillos que sujetan la cubierta del motor. Son 4 tornillos. Y a continuación podemos remover esta tapa delantera que está dura de salir porque precisamente el material ese que se formó con el lubricante que le pusieron hace que se trabe, se siente duro. Y para poderlo sacar tuvimos que limpiar un poco acá, lavarlo para quitarle el pegamento que tenía ahí y ahora pues sí salió. Ok, ahora podemos extraer. Mucho cuidado al separar las piezas. Vean lo que sucedió acá. Ven, ahí van los alambritos ya como separándose, y eso es porque si se nos rompe un alambre de eso, entonces vamos a echar a perder el bobinado y el bobinado está bien. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Vamos a ver cómo sacar el rotor. Si ustedes lo prefieren, para facilitar un poco más el proceso, quitemos estos cables del selector de velocidades. Como pueden ver, es este. Fíjense bien en qué posición va cada color de cable para que ahí mismo lo pongamos después. Y quitamos también el cable de alimentación. Fíjense que uno de los conductores de cable de alimentación también viene acá al selector. Entonces desconectamos esto para poder trabajar con más comodidad. Bien, entonces quitamos esto por acá y ahora por acá podemos ir sacando el capacitor sin forzar los alambres de la bobina. Ok, acá tenemos esto. Acá todavía no se ha roto ni un solo cable. Mira, aquí le pusimos estos cinchos a esta parte que es la que se nos puede hacer que se nos dañe algún alambrito de esos. Y acá pues esto también nos permite extraer el rotor de acá del interior del
estator, ya que por acá no salía. Vean, el rotor es uno de los componentes más afectados, porque acá en esta parte, ven, no hay desgaste, no se siente desgaste para nada, pero sí se siente ese material pegajoso. Vamos a empezar limpiando el rotor. Sacamos las arandelitas de baquelita, asegurémonos de que no se nos rompa ninguna. Fíjense, son dos por este lado. Por acá parece que hay otras dos iguales. Por acá hay un jueguito de aspas de enfriamiento, como pueden ver, un poquito duras precisamente por lo que les mencioné, y sacamos la del otro lado. Ok, entonces vamos a ver cómo limpiar este juego de piezas primero. Para comenzar, yo lo que uso acá es un pañito de algodón impregnado en thinner con el propósito de limpiar primeramente la flecha. ¿Ven? Ya que está limpia, eso me permite a mí tener una idea del estado en que se encuentra. Esta parte está manchada, es una mancha, no es el desgaste. Vamos a ver por el otro lado, igual está manchada pero no desgastada. Entonces a este punto es importantísimo que si aquí hubiera material de esa suciedad acumulada, dejémoslo muy bien limpio, porque si lo dejamos sucio ahí, cuando el rotor se calienta, ese material se ablanda un poquito y empieza a correrse para acá también o para acá, y va a volver el problema dentro de poco. Entonces asegurémonos de que esta base quede muy limpia. Ven, más o menos de esta forma, ven, ahí está quedando ya limpio. Esta mancha la podemos quitar con un pedazo de lija 800 o más fina, para no causarle rayas al eje, y le damos a los dos puntos donde hay manchas. Bien, de esta forma, luego de pasar lija, pues ya se ha quitado la mancha y el eje se siente suavecito. Hacemos lo mismo con estas otras, con un poco de pañito apenas impregnado en thinner, ir limpiando poco a poco los rincones de estas piezas. Bien, ya que hemos limpiado esas piezas, las ponemos por acá donde no nos estorben, y para limpiar estas, pues vean, como solo están impregnadas por arriba, por encima, entonces yo voy a lavarlas por encima con este thinner. ¿Ven? Voy aplicando poco a poco con un cepillo, nada más para remover la grasa. Luego paso un paño seco y ya, listo, con eso es suficiente. ¿Ven? Igualmente aquí por dentro, donde quiera que haya de ese material, vamos a ir limpiando poco a poco. Hay que eliminarlo todo. Hacemos eso pieza por pieza. En las carcasas, pues simplemente, como les digo, limpiarlas por encima. Y ahora que ya están bañadas con thinner encima, entonces les pasamos un paño seco para remover ese aceite que lo que hizo fue causar daño en lugar de ayudar a lubricar el ventilador. Bien, y aquí, luego de haber hecho ese proceso, pues ven, aquí están las piezas ya limpias y secas. Ven, igualmente acá esta parte plástica, pues no le aplicamos thinner, ¿verdad? Porque el thinner daña estas piezas. Lo que hicimos fue lavarlas con un arrancagrasa del más fuerte que encuentren, de ese que se usa para lavar platos. Entonces la limpiamos con eso para no dañar el acabado de estas superficies. En cuanto al bobinado, vean, yo le pasé thinner por acá por encima y por los lados, lo que es el metal, sin tocar las bobinas, porque si le cae thinner a la bobina le puede dañar el esmalte aislante que originalmente trae. Si le cayó un poco de aceite en algún momento del que le aplicaron al ventilador, pues eso no le va a afectar, porque el esmalte aislante que la bobina o que el alambre de cobre trae de fábrica, pues le permite protegerse contra eso, ¿verdad? Entonces ese aceite no le va a hacer daño a como se lo haría el thinner, porque el thinner sí le puede arrancar un poco el esmalte y causar daño, pues dejar el conductor expuesto y hacer cortocircuito. Con respecto a los bujes, estos como no están desgastados, entonces nada más había que limpiarlos por dentro. Yo con las cerdas del cepillo le di un poco por dentro, con el cepillo impregnado en thinner, por supuesto, y lo fui lavando y lo fui lavando poco a poco. Igualmente acá pues un poco por fuera, ¿verdad? Y finalmente, para asegurarme de que están limpios por dentro, entonces lo que hice fue impregnar el trapo de thinner también, y con la punta de un desatornillador lo introduje por dentro del buje y le di vueltas para irlo limpiando por dentro. Ok, eso me permite a mí que el buje quede libre de suciedad por la parte de adentro. Y con ese mismo procedimiento limpiamos también el interior de las piezas de ventilación interna. Y acá pues ya podemos ir armando nuevamente esto. Vamos a empezar colocando las pequeñas aspas de ventilación. Comenzamos con esta de la parte frontal. Igualmente la de aquí atrás, colocamos las arandelitas en cada extremo del eje. Entonces vamos a lubricar el buje. Ven que el buje tiene en su alrededor este aro negro, un muelle. Hay una espuma, una fibra que absorbe el lubricante en su interior y lo conserva ahí, pues para ir lubricando el buje mientras el motor está funcionando. Podemos colocar una gotita de lubricante en cada una de las ranuras de este muelle, y podemos ponerle unas 2 gotas en el interior también. Este aceite que estoy usando no es un aceite común y corriente, es un aceite especial. Específicamente es aceite del que llevan los compresores de nevera en su interior. Es un aceite que puede trabajar
bajo condiciones de temperatura por mucho tiempo, conservando sus cualidades como lubricante, su fluidez y esas cosas. Entonces, yo recomendaría que usaran este tipo de aceite en lugar de cualquier otro aceite. Pero también funciona la grasa grafitada. La grasa grafitada la pueden conseguir ustedes en el comercio electrónico, en el comercio ferretero también. El aceite de nevera pues lo pueden conseguir en el comercio de repuestos para refrigeración o en un taller de refrigeración. Es un poquitillo nada más lo que lleva. Ok, vamos a colocar el estator en esta campana y vamos a procurar no forzar, como les decía desde el inicio, no forcemos para nada los hilos de cobre porque se nos pueden dañar. Bien, sacamos los cables por el sitio correspondiente y el capacitor por la otra ventana en donde estaba originalmente. Empujamos el estator hacia atrás para hacer coincidir estos orificios con estas piezas de acá donde van los tornillos. Ahora sí, podemos colocar el rotor. Bien, aquí tenemos entonces ya instalado el rotor. Ok, entonces vamos a colocar la campana de aquí adelante. Ahora le colocamos sus tornillos, que son 4 tornillos, recuerden, los ponemos así pero no los apretamos todavía. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a llevar todos los tornillos al punto en donde topen con la campana, pero no lo apretamos. Ven, de esta manera lo topamos, simplemente cuando toca ahí lo dejamos, no lo apretemos, ok. Así hacemos con los 4 tornillos. Bien, ya que tenemos los 4 tornillos al tope, nos aseguramos de que el eje esté girando libremente. Vean, el eje que antes no se quedaba girando, ahora sí se queda girando con total suavidad, ¿eh? Cosa que no hacía antes. Ok, entonces los tornillos vamos a darles un cuarto de vuelta a cada uno. Vamos a ver, así, ahí, cuarto de vuelta a este y nos vamos al de la esquina opuesta, no al que está aquí a la par, sino al de la esquina opuesta de este lado y le damos también un cuarto de vuelta. Ahí está. Y probamos a ver si el eje todavía continúa girando con suavidad. ¿Ven? Y ahí lo tenemos. Suavecito de girar. Ok, ahora nos vamos entonces a los 2 tornillos que quedan y hacemos lo mismo. Ok, un cuarto de vuelta al de este lado. Y nos vamos al de la esquina contraria. Y un cuarto de vuelta también. Ahí está. Y volvemos a probar si el eje todavía está girando con suavidad y ahí lo tenemos, como pueden ver. ¿Qué hacemos con esto? Que si nosotros agarramos los tornillos y empezamos a apretarlos y apretarlos sin ningún orden, puede ser que uno de ellos quede más ajustado que los otros. Entonces ahí puede ser el problema porque se nos va a trabar. Al quedar un tornillo más apretado, pues entonces tiende a desviar un poquito la tapa y desvía el eje y hace un poquito de oposición. En cambio con esto pues nos aseguramos de que no va a suceder eso. Ok, vamos a poner el capacitor aquí en su lugar. Ya que hemos puesto el capacitor, entonces vamos a poner el selector de velocidades. Lo ponemos tal y como estaban al inicio. Acá tenemos ya el selector de velocidades y falta el cable de alimentación. Ok, colocamos esta pieza acá y esta otra acá en el brazo del mecanismo oscilante. Y les ponemos sus respectivos tornillos. Bien, ahí lo tenemos ya. Y aquí tenemos entonces finalmente el cabezal del ventilador listo para ponerlo a funcionar en primera velocidad. Ahí lo tenemos. Segunda. Tercera. Sí se escuchan los cambios, claro que sí. Ahí está. Ven, todo esto que está haciendo ahora el ventilador no lo hacía bien antes. Lo hacía con mucha dificultad por todo el montón de pegamento que se le había formado con la grasa que le habían puesto. Entonces, acá señores, el mensaje es que cuando vayas a darle mantenimiento a tu ventilador por alguna razón, ya sea que le notes un problemita o simplemente quieres limpiarlo, pues ten cuidado. Vean el lubricante que vas a usar y pues es recomendable, como les decía, el aceite de compresor de nevera o la grasa grafitada para ventiladores en donde no daña las piezas plásticas. Entonces acá tenemos ya el ventilador recuperado para muchos meses o muchos años más de uso, puesto que el bobinado está en perfectas condiciones. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Que Dios les bendiga, con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad, amigos, a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.